El deseo de Valdivia por tomar posesión de Magallanes y llegar al fin del mundo pasó a ser un hecho deseado por la corona. Se envía una expedición para colonizar lo que era Magallanes, pero la cual fracasaría rotundamente, generando el desdichado Puerto del Hambre. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Francisco de Toledo, virrey del Perú en la época de Quiroga y Ruiz de Gamboa, había ya planeado el deseo de tomar Magallanes para evitar que llegasen los ingleses, como Drake nuevamente, e hicieran tanto daño a las costas del Pacífico. Entonces, el 7 de agosto de 1579, desde el virreinato se le da las órdenes a Pedro Sarmiento de Gamboa, famoso navegante de la época, junto a un navío del Perú y otro de Chile, de reconocer y tomar posesión de Magallanes. Y además, como dato anecdótico, a Sarmiento antes de ir a Magallanes se le dio la orden de perseguir vivo o muerto a Drake, mientras este saqueaba las costas del Pacífico. Como sabemos, no alcanzó a pillarlo a ese corsario, así que se dirigieron directamente al sur del Reino de Chile, pero una fuerte tormenta en enero de 1580 separó las naves. Sarmiento llegó a Magallanes, pero Villalobos, que era el segundo al mando en la otra, decidió volver a Valdivia, lo cual tuvo que apoyar a los hispanos contra los huilliches al mando del gobernador de Ruiz de Gamboa. Sarmiento, furioso porque Villalobos dejó las órdenes de lado, siguió con su embarcación Nuestra Señora de la Esperanza reconociendo Magallanes, tomando posesión de algunas tierras y puertos. Reconoce la tierra y es el que entrega la más completa información de las tierras australes y se retira hacia España para dar cuenta de su trabajo. El 25 de septiembre de 1581, el rey Felipe II organiza una nueva expedición masiva para la colonización de las tierras inhóspitas. Entre los hombres iba el nuevo gobernador del Reino de Chile, Alonso de Sotomayor. La flota eran 23 navíos con más de 3.000 hombres, pero claro, habían barcos en mal estado y les tocaría un pésimo clima en el cual la trayectoria se hundiría a 4 barcos y luego empezaría a dividirse y separarse la flota. Al final, Alonso de Sotomayor decide desembarcar en Buenos Aires para dirigirse a Chile a pie por los territorios trasandinos. En cambio, Sarmiento de Gamboa, con 650 hombres, se iba dirigiendo a Magallanes. La expedición había perdido más de la mitad de sus hombres. ¡Ojo! Muchos se devolvieron o se quedaron en Río de Janeiro o fallecieron por enfermedades como el mal del seso, una enfermedad epidémica muy fatal, y varias decenas murieron en alta mar, los pertrechos en Magallanes se perdieron, en fin. De los 600 hombres que quedaban, más de 280 se quedaron en Buenos Aires. Con suerte tenían 400 hombres para la colonización, o sea, de los 3.000 a 400 por tantas desventuras. Pero en fin, la misión era llegar al estrecho. A Sarmiento de Gamboa se le fue su segundo al mando, Flores de Valdés, porque este con cierto sentido común pedía retirarse más al norte. Pero Sarmiento de Gamboa, con el espíritu natural de la época, decía que tenían que continuar, así que su teniente se fue con un centenar de hombres, pero la cuestión fue literalmente el quitarse un peso de encima. Podría hacer y deshacer el capitán. Para el 1 de febrero llegarían a la boca extremo sur de Magallanes. Toda esta empresa era de vida o muerte. Para el ideal de Sarmiento de Gamboa, cuando toca tierra, baja con una cruz y una espada a reclamar esas tierras, dando primero gracias a Dios. Luego, Sarmiento de Gamboa se lanza ya a crear el establecimiento, pero no había nada alrededor, no había ni agua ni comida, e intentaban apaciguar su ánimo de aventuras por la prudencia bien necesaria en un terreno indómito como lo era Magallanes. Encontrarían indígenas que estarían en relativa paz. Lo más probable es Selknam. El 11 de febrero avanza hacia más al sur y funda la ciudad llamada Nombre de Jesús. Luego buscaría el barco María, que se había separado del grupo, lo irían a buscar vislumbrando por tierras, pero el trato del clima y las condiciones de vestimentas deplorables no afectaban al hispano. En el duro viaje muchos de los pies estaban ya rotos. Fueron atacados por indios que le ofrecieron paz y luego a traición le disparaban flechas, matando a uno y dejando a varios heridos. Lo más probable, insisto, eran Selknam. El viaje fue brutal. Los zapatos rotos, tuvieron que hacerse con sombreros y cueros de animales, botas. Volviendo a esta aventura fundaría la segunda ciudad, que sería Rey Don Felipe, donde se mandó a plantar trigo y habas, y se dividió y trazó la ciudad en los solares y los espacios para las instituciones. Todo esto fue el 25 de marzo de 1584. La ciudad iba avanzada en muchas áreas, pero según cuenta Encina, cayó una nevada de 15 días seguidos, pero el caos
llegaría más adelante. Se comenzó a preocupar el abastecimiento de los alimentos, una cantidad preocupante de vino, mucha carne putrefacta, pocos animales en la costa por la fuerte llegada del invierno, sin contar que poco crecía en las tierras donde la nieve lo tapaba todo. O sea, si en la parte sur y centro de Chile era miserable, este lugar era innombrable para los colonos, tanto así que deseaban conspirar y tomar un barco para llegar a Valdivia o a Santiago. Claro, para lograr este plan tenían que matarlo, pero Sarmiento solo colgó a uno de estos conspiradores para demostrar su poder. Para mayo la ciudad estaba lista, era un hecho. 8 cañones defendían la ciudad, había un hospital, casas, en fin, todo estaba entre comillas correcto. Sarmiento de Gamboa, para el 24 de mayo, fue a la otra ciudad llamada Nombre de Jesús, pero un vendaval lo tiró hacia el Atlántico sin poder hacer nada y llegó hasta Río de Janeiro, pero tenía que volver a Magallanes nuevamente. Pero se mandaría un buque con provisiones que tampoco llegaría a Magallanes. O sea, 300 españoles quedaron a su suerte sin casi nada para comer, muy mal vestidos, con cultivos tapados con nieve, sin alimentos que recolectar, hombres, mujeres y jóvenes. Sarmiento de Gamboa, que nunca volvería con su gente por distintas circunstancias, le escribiría más de 10 cartas al rey para mandar provisiones necesarias. No llegaba carta ni respuesta del rey, lo cual decide presentarse ante el monarca. No llegaría porque corsarios ingleses lo toman preso, lo dejan desnudo, lo torturan y envían a que se presente a Sir Walter Raleigh, que lo presentó a la reina, que lo encontró un gran hombre y le permitió irse con cierta cantidad de dinero. Cuando este estaba por llegar a Bayona, en Europa, cerca de Burdeos, fue secuestrado y tomado prisionero, lo cual lo dejaron en un foso lleno de ratas, sapos y una fetidez innombrable. Tuvieron que bajar el rescate muchas veces porque no querían acceder desde España. La suma era gigantesca, 30.000 escudos, pero los secuestradores aceptaron 6.000. Sarmiento de Gamboa perdió dientes, enflaquecido, enfermizo por el ambiente, y en 1591 le escribe al rey por su rescate y aún presente, después de tantos años y sufrimiento por aquella misión que tenía, el de proveer ayuda a su gente en Magallanes. Le escribe una carta al rey para que vaya a proteger y salvar a esa gente. Pero ya sabemos qué pasó con Sarmiento de Gamboa, el gobernador de Magallanes, pero la gente que estaba en esa zona, qué calamidades sufrieron. Solo podemos especular. El estado de hambruna, frío, calamidades. Solo recuerde que habían 300 españoles en total, pero en 1587 el corsario inglés Cavendish llegaría al estrecho y lo que vio este inglés son 18 esqueletos andantes, 15 hombres y 3 mujeres, de 300. En 3 años casi 300 hombres fallecieron por enfermedades y una hambruna innombrable. Cavendish pretende recoger a los sobrevivientes. Cuando los otros llaman a buscar a los demás, solo sube Tomé Hernández y los demás son dejados por el inglés. Es obvio suponer que los 17 españoles se mueren de hambre o asesinados por los indios. En fin, Tomé Hernández se libera de Cavendish y varias décadas después escribe sus memorias del puerto de hambre, llamado el día de hoy. Lo que nos cuenta Hernández es que acabó la leña en 1584 y ambas ciudades se pedían entre sí, los cultivos quemados por el frío. Se juntaron lo más cerca del estrecho a mirar si llegaba algún barco y se dedicaban a cazar ahí. 2 años seguían aguantando, ya claro, con una merma de su población. El clima los mataba. Había un personaje llamado Don Andrés, el cual mandaba ahí y fue el que dio la orden de crear 2 embarcaciones para poder sacar a su gente de ahí. Una se rompió y la otra no alcanzaba para todos y decidieron quedarse en vez de abandonarlos. Así que en 1586 eran 18 en total. Esa es la historia de la fatídica fundación de las colonias en Magallanes. Un gran y épico proyecto quedó en una de las historias más tristes y funestas del Reino de Chile. ¿Qué había pensado esos hombres cuando Sarmiento no volvía? Algunos pensaron que lo habían abandonado. Otros hablaban de su regreso. La locura, el terror a morir, el hambre, los indios, la enfermedad, el desconcierto, todo eso asesinó a los colonos. Pero esto solo es una historia más de la triste historia de los españoles en Chile. Pero mucho más lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.